Si realmente quieres esto, nada puede detenerte. Pero si no lo deseas de verdad, cualquier mínimo obstáculo se convierte en excusa, en justificación para renunciar. Sé honesto contigo mismo. Si alguien te llama gordo, puede doler, pero tal vez tenga algo de verdad. Si te dicen que eres tonto, puede ser cruel, pero también puede despertarte. La vida es dura. Acéptalo y cámbialo. ¿Dónde está tu motivación? ¿Te imaginas que te despierten a las 3 de la mañana para correr? ¿Podrías levantarte, vencer el agotamiento y repetirlo mañana y otro día más? Sigue levantándote. Demuestra que puedes con esto. La obsesión mueve montañas. Algunos llegan a obsesionarse por ser los más duros. ¿Lo lograron? No importa. Ellos lo creyeron. Cuando te obsesionas de verdad, está bien desequilibrarte por un tiempo. Es parte del proceso. Olvida lo que todos dicen de encontrar un equilibrio perfecto. Si quieres ser el mejor, debes inclinarte, sacrificar tiempo, energía y esfuerzo. El balance llegará después, cuando hayas logrado algo grande. La única forma de ganar es triunfar tanto que todos se comparen contigo. Y al final, te olviden. El éxito, dicen, es la venganza definitiva. Sé el mejor, y no habrá espacio para lo mezquino. Si te preocupa lo que piensen los demás, los dejas ganar. Enfócate en tus metas. Cuando triunfes, crecerás tanto que ellos quedarán atrás, eclipsados por tu sombra. Dale propósito a alguien y la capacidad para lograrlo y se esforzará al máximo. Eso genera fortaleza para soportar cualquier adversidad. No busques respuestas en la comodidad. Nadie necesita lecciones sobre cómo ser feliz. Lo que trae desafío es el dolor profundo. No alcanzarás esa profundidad si no te expones a ella. Depende de ti. Toma lápiz y papel, hazte un examen de conciencia y escribe tus objetivos de este año. Hoy es el día para dejar las excusas. Olvida las drogas, el tabaco, las personas que te frenan. Comienza ahora. Este es el año del soldado. Recupera lo tuyo. Cada mañana hazte responsable de tu misión personal. Define tu propósito. Solo cuando sepas para qué luchas, podrás avanzar. Deja de preocuparte por lo que otros piensen. Forja una mentalidad inquebrantable. Conecta con gente que te entienda. El resto, ni lo mires. Seamos honestos. La mayoría de las personas son perezosas. Saben qué deben hacer, pero no quieren enfrentarlo, porque duele. Duele esforzarse, pero lo que realmente da miedo es no alcanzar tu potencial. Lo que más aterra es rendirse antes de terminar la tarea, procrastinar y evitar lo que debes hacer. Un día mirarás atrás y pensarás, podría haber sido grandioso. Si sientes una voz interior que te dice que tienes talento, atiéndela. No hay atajos. Es una batalla contigo mismo. La verdad es que hoy la gente es débil. No tienen ética de trabajo, no se comprometen, están distraídos con redes sociales, no saben decir no. Tu mayor enemigo eres tú. Esa es la batalla, contra ti mismo. Olvida la motivación, esa va y viene. Lo que necesitas es disciplina. Algunos días te sentirse con energía, pero la mayoría es una lucha. El primer paso siempre es lo más difícil. Tu cuerpo ansía comodidad y te dirá, descansa hoy, estás cansado, es duro. Despertarse a las 6 de la mañana cuando tus amigos aún duermen. Ir al entrenamiento con calor mientras otros están en la playa. Y cuando estás agotado, entrenas igual. Eso es disciplina. Mostrarse cada día, a pesar del cansancio, sabiendo que regresarás al otro día para volver a intentarlo. La vida es dura. Aléjate de los que solo se quejan. Todos tenemos momentos difíciles. Lo importante es qué haces después. Reflexiona, reajusta y vuelve a intentarlo. Equivocarse es parte del proceso. Necesitas recordar tu propósito. Cada día te enfrentarás a tareas que no quieres hacer. Eso es la vida. Y no permitas que nadie te robe tu entusiasmo. Pregúntate, ¿serás débil hoy? ¿Caminarás sabiendo que pudiste haber dado más? Piensa en esos momentos en que te sentiste fuera de lugar, ni con tus amigos, ni con quienes quieres llegar a ser. Ahí es cuando necesitas apoyo, pero cuando ya lo logras, los demás aplauden, aunque a ti ni te importe. Sal de aquí sintiéndote un ganador. ¿Quién querría salir sintiéndose derrotado? Entonces, decide, ¿pelearás hasta el final? ¿O te conformarás? Para algunos, vale pelear hasta la muerte antes que dar ese paso atrás. A veces es necesario rozar el límite para obtener resultados reales. Si quieres resultados de verdad, lo tendrás que dar todo. Si no, terminarás igual que los demás.
Tienes que ser tu fan número 1, mucho antes que alguien más te aplauda. Imagínate a ti mismo aplaudiendo en silencio, solo en un auditorio vacío. Poderoso, ¿verdad? Porque el camino excepcional es solitario. Si todos te aplaudieran ahora, significaría que no estás haciendo nada lo suficientemente grande. Rendirse es fácil. No quiero seguir. Eso no cuesta nada. En cambio, decir, ayer me esforcé al máximo y no logré nada, pero hoy lo haré aún más fuerte. Eso sí es difícil. Levantarte cada día al 100% aunque sientas que estás estancado, es una lucha verdadera. Y un día, la realidad llegará. Estás agotado por no conseguirlo. Quizá hayas perdido tu trabajo 5 veces. Sientes presión. Ese es el momento real de tu resistencia. Hay un día en que lo mediocre quema demasiado. Entonces, decides darlo todo. Aunque te derriben, te levantas. Porque dentro tuyo algo salvaje sabe que aún no todo se ha probado. Tienes que visualizar algo más grande que tú. Algo que te saque de la cama. Aunque al principio parezca irreal. Si estás viviendo de prestado, estás mintiéndote. Y ese remordimiento puede ser peor que cualquier dolor físico. ¿Qué aprendiste de tus momentos altos y bajos? Algunas temporadas serán buenas, otras malas. Los sentimientos van y vienen. No te subas ni te caigas con ellos. Mantente centrado. Si sabes que tienes potencial e ignoras ese llamado, te harás viejo y perderás la oportunidad. Ese remordimiento te perseguirá como una pesadilla. No dejes que el remordimiento sea tu legado. Aunque cambies y crezcas, nada es permanente. Puede que seas un récord, un logro, pero eso es superficie. Nadie ve lo que hace falta para mantener ese fuego vivo. Porque si lo apagas, vuelves a ser quien eras. Es una elección, una que puede hacerte parecer incomprendido o un poco loco. Los tropiezos son inevitables. Estar mal no significa fracasar, y no significa no tener poder para actuar. Nada cambia si todo sigue igual. Una de las mentalidades más poderosas es pensar, esto será la historia que contaré. Cuanto más grande la prueba, mayor la hazaña, y más legendario el héroe serás. La disciplina lo es todo, da igual lo bueno que seas. Sin ella no sirve. Te rendirás ante el primer obstáculo, así que sigue adelante. La disciplina te hace hacer lo que odias, pero hacerlo con amor. Eso es lo que marca la diferencia. Levántate y lánzate al esfuerzo, aunque no te guste. Puede que ahora no lo ames, pero más adelante te veas en una cama de hospital pensando, no hice lo suficiente. Si no lo diste todo, te quedará un vacío. Esa es la verdad. Felicidades. Has tocado fondo. Eso es bueno, porque una vez en el fondo solo queda subir. Empújate hasta el límite. Sí, es aterrador, pero ahí está la victoria. Este mundo es duro. Encuentra tus debilidades. La vida es tu rival constante. Pero si forjas tu confianza, nada te daña. Sabrás quién eres porque habrás enfrentado tus demonios. Puede que aún no hayas escrito un libro, pero ya reverdeciste tu pasado y lo aceptaste. Ya no sentirás vergüenza por lo que viviste. La vergüenza es un muro. Derríbalo y sigue. Sí, somos humanos. Pero no dejes que eso sea excusa. Toma lo que aprendiste y conviértelo en combustible. Es hora de revisar tu historia. Puede que estés dañado, pero vuelve a estudiarla. Aprende de ella y úsala para impulsar tu futuro. Encuentra propósito en tu dolor y en tu sufrimiento. Sí, puedes cambiar, pero necesitas planificar, ahorrar tiempo y trazar un plan. Usa cada momento extra para preparar tu salida. Reconoce tu situación, tus errores y entonces sal de ella. Sea cual sea tu meta, abórdala como si dependiera de tu vida. ¿Quieres ser escritor? ¿Otro objetivo? Depende de cómo uses tu tiempo. ¿Trabajas a tiempo completo y tienes familia? Encuentra 1 hora y media para escribir. Dale ese tiempo como si fuera lo único que te mantiene a flote. Apúntalo todo. Ve con disciplina. Eso es lo que la mayoría no tiene. No saben lo que significa entregar todo porque no temen al costo. Muchos se mueven más por miedo a no ser suficientes que por un deseo perfecto. Ese miedo es poderoso. Es lo que te hace esforzarte al límite por algo que no permita ser mediocre. Piensa, ¿soy un cobarde? Cuando te preguntas cómo dejar de serlo, ahí nace la motivación. El miedo en su forma más pura es el miedo a la muerte. Tal vez suene duro, pero es el motor más potente. Si apuntas una pistola a alguien, hará lo que dices. Si solo das una recompensa,
no es igual. El terror a morir lleva a las personas 10 veces más lejos. Ese es el poder del miedo. Cuando quitas las capas, se reduce a no sentirse suficiente. Y si no te sientes suficiente, todo lo demás se hunde. Si no cumples tus metas, terminarás solo. Y esa soledad es casi como muerte. Los más exitosos, aunque no lo sepan, ligan el no alcanzar sus metas con algo tan serio como vida o muerte. Por eso están dispuestos a ir al extremo. Si les dices a los jóvenes que busquen propósito asumiendo responsabilidades, es duro. Al principio estás hecho un desastre, ni tu vida ordenada, menos estar listo para otros. Pero esa es la meta, no solo arreglarte, sino sostener a alguien más, ser pareja, padre, pilar de comunidad. Gran propósito. Y no es humo. Si te comprometes con todo, tendrás sustancia cuando las tormentas lleguen. No te derrumbarás con la primera ola. Hasta que no decidas dejar de sentirte así, pensar así o aceptar estos resultados, nada cambiará. Debes llegar a decir: puedo dudar, tener remordimientos y estar cargado, pero aún tengo tiempo. Quiero disfrutar, cuidarme, ser feliz. No tienes que creer que lo mereces ya. Solo debes quererlo. Ese es el comienzo. Empieza a actuar como si ya lo tuvieras. Aunque se sienta extraño. Si haces algo diferente a todos, probablemente vas bien. Para mis futuros hijos quiero que elijan por sí mismos, no por otros. La autenticidad nace de preguntarte a ti mismo y decidir desde ahí. El trabajo duro no es glamuroso. No es Rocky en el round 14. Es como estar en una cárcel con la llave en la mano, pero no usarla. Es trabajo diario, sin aplausos, sin foco, solo tú y la decisión. El reto es elegir seguir cuando no es bonito ni inspirador, porque ahí es donde pasa la transformación. Cuando trabajes no porque se vea bien, sino porque estás comprometido con el resultado.